Bueno, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos acá en esta conferencia que se titula Derechas Latinoamericanas, Conexiones y Redes Transfronterizas. Estuvimos pensando mucho el título y finalmente quedó este. Voy a presentar a Hernán Ramírez, quien va a dar lugar a las palabras, digamos, de este panel inaugural. Hernán Ramírez es doctor en Historia por la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, disculpe mi portugués, y realizó un postdoctorado en Ciencias Políticas en el Instituto Universitario de Pesquisa do Estado de Rio de Janeiro, o Río de Janeiro. Es investigador en el Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico de Brasil y también investigador correspondiente del CONICET en Argentina. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la Universidad del Valle de Río dos Sinos, Unicinos, donde participa. Esta charla. Ah, no, ya no. Participó como profesor y investigador donde además dio cursos de posgrado en historia y en filosofía y, y fue también docente de nuestra casa en la Escuela de Historia y ha participado en la maestría de partidos políticos de la Universidad Nacional de Córdoba. Es magíster en partidos políticos también por nuestra universidad y a lo largo de su trayectoria ha desarrollado actividades docentes de investigación en diversas instituciones de Argentina y Brasil, y su trabajo se inscribe en el campo de la historia política e intelectual contemporánea, con especial atención en la relación entre élites económicas, corporaciones empresariales, institutos del pensamiento económico y procesos de construcción de hegemonía política en América Latina, en particular en Brasil y Argentina. Eh, Entre sus publicaciones más destacadas, además de contar con una eh, eh, centenas de artículos, em, la mitad de una centena de artículos, igual es una vasta producción. Sus libros más destacados son La Fundación Mediterránea y de cómo construir el poder, La génesis de un proyecto hegemónico, Corporaciones en el poder, Institutos económicos y acción política en Brasil y Argentina, en donde analizó el IPES, el FIEL y Fundación Mediterránea. Y bueno, digamos, ha trabajado y trabaja actualmente en temáticas de historia reciente, pensamiento económico y transformaciones en el orden político latinoamericano. Le doy la palabra y después vamos a dar un breve espacio de intercambio bueno, para poder discutir esta temática tan importante que nos atraviesa hoy, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y después, por supuesto, un tiempito para que comamos y sigamos en las jornadas que empieza la segunda tanda a las 2 de la tarde. Así que, Hernán, bienvenido, muy bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. José. Em, Disculpa que te hice esa pequeña corrección. En primer lugar, es un placer estar aquí con todos ustedes, ¿no? Inclusive muchas veces me siento en deuda también un poco, que estando en Brasil los últimos 5 años, no pude corresponderle a la generosidad que muchos buscan. Eh, Algunos la podemos corresponder, por ejemplo, Sandra fue muchas veces profesora invitada a Londrina, a Unicino, etcétera, ¿no? Pero lamentablemente la universidad donde trabajaba pasó un proceso bastante severo de crisis financiera y recortes de todo tipo, inclusive eh, de dirección que hicieron cerrar prácticamente todas las unidades. Entonces, hace 5 años que mi labor está un poco más acotada. No sé si podemos cambiar porque hay mucho ruido con este. Ah, a ver si se puede. Ah, entonces, de todos modos, digamos así, que
inclemencias y en esto la escuela de historia, donde es mi punto de partida, son importantes para el pensamiento analítico y crítico. Muchas veces son importantes porque nos meten a una pileta, digamos, y nos obligan a nadar en aguas en las cuales difícilmente nadaríamos, ¿no? Entonces, como tabla de salvación, por lo menos momentánea, durante un tiempo, más o menos 3 años, fui a parar un posgrado de filosofía, ¿no? Entonces van a notar un poco de que muchas de estas reflexiones parten de ahí, de ese curso un tanto extraño que me permite ver a veces con otros ojos una realidad que a simple vista no la vería, ¿no? Entonces, agradeciendo inmensamente esta oportunidad y sobre todo para rever esos amigos, algunos inclusive que no tenía ni pensado y que es una gran alegría, como aquí a Sandra, ¿no? Que los vería aquí en este encuentro, que siempre es bueno y nos trae una cierta nostalgia, ¿no? Yo me acuerdo que fue casualmente en 1982 que nos conocimos con Sandra por eh, un evento que también tenía que ver con Brasil, ¿no es cierto? Porque se celebraban los 500 años de la conquista, ¿no? Y aquí Beato organizó ese evento y trajo a los compañeros de Rosarinos con los cuales me relacioné muy bien durante toda la vida, ¿no? Y salieron cosas bastante interesantes, inclusive algunas que voy a mencionar aquí, como un libro que hicimos con Mariana Franco y que no se mencionó ahí, pero es una gran obra colectiva, ¿no? Y que tiene que ver mucho con esta temática, porque si bien no fueron las derechas actuales, fueron las derechas que hicieron las dictaduras cívico-militares y de alguna forma también forma parte de nuestro pasado y del pasado de las actuales derechas. Entonces, vamos a entrar en esta charla. En primer lugar, haciendo una delimitación de los objetos, ¿no? Y cuando yo hablo de nuevas derechas, lo pongo generalmente entre comillas y en plural. Eh, ¿Cuál motivo? En primer lugar, porque no hay una derecha. Existen, vamos a cambiar a ver sí, creo que se escucha mejor. No, es mi voz. Eh, Existen diversas derechas, no hay una derecha monolítica, no hay algo uniforme, ¿no? Inclusive muchas de esas derechas son bastante volátiles, ¿no? Inclusive aquí en Brasil estamos por atravesar un periodo electoral y muchas personas que se definían de derecha hasta el año pasado, hoy están afiliándose al PT, ¿no? Entonces es bastante difícil, digamos, encasillarlas porque no son algo homogéneo, no hay una unicidad, sino que corresponden a un abanico bastante grande, ¿no? Inclusive está muy de moda hoy hablar precisamente de eso, de una especie de espectro, ¿no? Donde se ubican las corrientes ideológicas y no una de ellas. Por otro lado, el calificativo que le colocan a nuevas, ¿no? Porque si bien hay una cierta novedad en las derechas actuales, hay muchas cosas que nos remiten al pasado, ¿no? Entonces tendríamos que cuestionarlo. ¿Qué de nuevo hay en las nuevas derechas, no? Entonces, esa es algo que voy a discutir aquí y nos vamos a ver cómo sí, hay novedades en las derechas, pero también supervivencias.
esa es una marca en el orillo de todo historiador, ¿no? Inclusive cuando venía por aquí caminando hasta llegar al pabellón, me acordaba de Cesari y que decía que no había nada nuevo al sol, ¿no? Bajo el sol. Eh, Hay, pero la mayor parte es un volver al pasado, tal vez resignificado, y eso queda bastante claro en muchos elementos de la derecha. De todo modo, hay mucha novedad y lo vamos a tratar de mostrar. Y por otro lado, también otro calificativo que se coloca a derechas, que me parece que no se corresponde vis a vis, que es el extrema derecha. Generalmente es más un epíteto de lo que es un calificativo concreto y empíricamente verificable. ¿Por qué? Porque si bien hay eh, extrema derecha en las nuevas derechas, son grupos bastante minoritarios o que en determinados momentos pudieron alcanzar ese estado, pero en general no han sido em, estrictamente extrema derecha, ¿no? Es decir, la mayor parte de esos grupos todavía juega el juego democrático. En momentos muy puntuales se han salido del mismo y no son como derechas pasadas que buscaban subvertir el proceso democrático de forma permanente, ¿no? Entonces, por lo menos en América Latina eso está bastante claro. Puede haber, y los hay, grupos de extrema derecha dentro de las derechas, pero son grupos minoritarios y que generalmente no, no tienen un peso, digamos así, decisivo en estas alianzas que se montan en estos grupos, ¿no? Por ello, yo me voy a permitir aquí, en este estado de arte que voy a hacer inicial, cuestionar algunos teóricos, digamos así, que se han ocupado de las derechas actualmente y que me parece que acertan en un punto, pero erran en otros, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se ven estos gobiernos y estos grupos como autoritarios. Efectivamente, en algunos lados y en algunos casos tienen tintes autoritarios, pero reducir todo al autoritarismo me parece que no es correcto, ¿no? Por ejemplo, Elso Traverso tiene una vertiente muy fuerte en torno a esto, pero yo creo que hay algo más. No solamente el autoritarismo lo que atrae a los electores de las nuevas derechas. Por otro lado, por ejemplo, una autora como Wendy Brown acerta en el punto de que ve a las nuevas derechas emergiendo de la crisis neoliberal, que son como consecuencia de la crisis neoliberal. De todos modos, me parece que si bien ese es un punto importante tratar, no es algo que también lo explique como un todo. Por otros lados, hay algunos autores, sobre todo, no conozco mucho todos los casos latinoamericanos, pero en Brasil sobre todo, ¿no? Se ha asociado mucho con un concepto que es la disonancia cognitiva para explicar la adhesión de las personas a los grupos de derecha. Y una autora como Karen Stenner, ¿no? Habla bastante sobre eso, pero me parece que también decir que los electores de derecha casi literalmente son burros, me parece que, y por eso adhieren a la derecha, me parece que es un despropósito. Inclusive me parece que eso es más un combate extra académico de lo que es una calificación estrictamente académica, ¿no? En vez de atacarlos, soy de la idea de que hay que comprenderlo. ¿Por qué? Y esto entra lo que había dicho anteriormente de haber ido a parar un posgrado de filosofía. ¿Por qué? Porque yo observo que hay mucha racionalidad en las nuevas derechas. Y es ahí donde radica,
que tengan muchas adhesiones. Y no haber entendido eso ha sido clave para que los intelectuales, que generalmente son más de izquierda y están más en las universidades, no hayan podido comprender ese fenómeno y sobre todo la resiliencia que tiene, ¿no? Por ejemplo, Bolsonaro, con todo lo que pasó, hoy salió una encuesta, una pesquisa de opinión, y Flavio Bolsonaro está encabezando nuevamente las encuestas. Es decir, no podemos decir que estas personas sean burras y no podemos decir que estas personas estén retrayéndose. Es más, se puede dar el caso que nuevamente tengamos un presidente de la familia Bolsonaro en Brasil, ¿no? Y eso se debe mucho a no haber sabido entender ese fenómeno que está lejos de una disonancia cognitiva. Sí, hay una cierta disonancia cognitiva y lo voy a explicar. La disonancia cognitiva no solamente ocurre con las personas de derecha, ocurre también con nosotros las personas de izquierda. Ocurre inclusive con los intelectuales universitarios, ¿no? Por ejemplo, en una época, cuando éramos militantes estudiantiles, negábamos los gulag, negábamos los crímenes que ocurrieron en la Unión Soviética, ¿ah? Y para nosotros estaba bien, ¿ah? Nosotros de izquierda no nos interesaba cuestionar eso, pero eso no ocurrió, eso estaba bien, eso era justificable, ¿no? Entonces, cuidado cuando calificamos otros grupos con parámetros propios que no son los de ellos, ¿está? Y por último, una tesis bastante interesante, que estos grupos serían una catarsis contra la modernidad, ¿no? O contra la modernidad que nosotros vivimos, ¿no? Porque la modernidad parece un proceso que comenzó hace unos 3 siglos atrás y viene ocurriendo y nunca termina, ¿no? Entonces, sí, veo que hay una catarsis contra la modernidad muy grande en estos grupos. Inclusive hay un autor brasilero que me parece que es central, que es Jesse Souza, que llama esto la rebelión de los bastardos. Es decir, estos grupos de derechas se han revelado. eh, Podemos cuestionar el hecho de ser bastardos, que es una palabra muy cargada, ¿no es cierto? De todos modos, yo veo que hay una rebelión de estos grupos que han sido desempoderados y que se sienten de alguna forma em, eh, eh, no contemplados dentro de nuestra nueva realidad política que vivimos hasta un tiempo atrás y buscan frenar precisamente eso, ¿no? Es decir, em, no es por casualidad que estos grupos, y ya hay bastantes estudios empíricos, estén concentrados en que reclutan hombres heteros, blancos y de una capacidad económica que gira, digamos, entre clase obrera y clase media baja, ¿no? No pasan más de lo que eso. Eso es lo que forman parte estos grupos de más numerosos de derecha, ¿no? En el caso de las mujeres, digamos, son grupos un poco diferentes, pero también las mujeres que nutren estos partidos son mujeres que forman parte de estas familias y que también tienen un papel eh, de subordinados dentro de sus estructuras familiares, ¿no? Muy claro, por ejemplo, en el caso de Brasil, con la adhesión de grupos bastante cuantiosos de mujeres de los segmentos evangélicos, ¿no? Es decir, aquí no hay una élite participando generalmente en estos grupos, los que los votan no son, sí, lo pueden votar grupos de la élite, pero las grandes masas que arregimentan electoralmente son de estos grupos, ¿no? ¿Y por qué se da esto, no?
Y aquí voy a volver a algunas cosas que dije anteriormente, ¿no? Para explicarlas un poco mejor. Y bueno, voy a volver para dos crisis grandes que hay y que inclusive quien nos presentara aquí ya medio que habló, ¿no? Por un lado, la crisis económica de esta modernidad y por otro lado, la crisis de lo político que Marta Phil y Javier Moyano, como exalumnos de la maestría, como egresados ilustres de la maestría de partidos políticos, se recuerda, es algo que venimos comentando hace mucho tiempo. César Cast, por suerte, nos hartó con Ofe y Kirk Kessler y toda esa gente. eh, de lecturas acerca de la crisis de lo político. Y parece que la crisis de lo político nunca pasa y se acaba, ¿no? Es decir, es una cosa que un cuento chino, nunca acaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El neoliberalismo sí produjo una crisis muy fuerte, y una crisis que desestructura a la sociedad como nunca antes, ¿no? Inclusive soy fruto de eso, ¿tá? Y yo tenía un grupo de estudios sobre transformación del trabajo, que éramos 14 personas dentro de un unicino. No sé si ha quedado un tercio de esas personas trabajando ahí. ¿Por qué? Porque la crisis del unicino barrió con todo, ¿no? Y nosotros veíamos que esa crisis está desestructurando las estructuras de trabajo como nunca se vio en el mundo. Por ejemplo, Brasil hoy, el mayor contingente de trabajadores, superando todos los empleados públicos de todas las reparticiones, son los choferes por aplicativos, Uber y iFood, ¿ah? Y son gente que está en el precariato. Inclusive le nombraron a Lorena Capogrossi aquí, que está en eso, no la vi, pero trabaja con investigación en ese sentido, y yo he trabajado bastante, ¿no? Con investigaciones acerca de ese precariato, y la inteligencia artificial barre con millones de puestos de trabajo, ¿no? Es decir, hay una reestructuración del mundo del trabajo enorme. Las personas se sienten inseguras. Las personas están trabajando más de lo que trabajaban en el inicio del siglo XX. Es decir, volvimos a condiciones de trabajo prácticamente revolución industrial. Pero eso se da paradójicamente, y digo que la paradoja neoliberal, se da con una subjetivación del neoliberalismo que es muy extraña. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo eh, rompió con el mundo de las ideas que teníamos anteriormente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Colocó, por ejemplo, ideas de individualismo, ideas de meritocracia, ideas de que si vos te esforzás vas a vencer en la vida y todo lo demás, ¿no? Inclusive colocó la idea de que los problemas del individuo no son problemas sistémicos, sino son problemas individuales. Si vos no te ajustas bien, es tu culpa, no es el sistema que te está jodiendo la vida. Es vos que no sabes sacar partido. Entonces, si vos estás desempleado, si vos tenés bajo salario, si vos tenés que trabajar 12 horas, es tu culpa, no es culpa del sistema. Y eso también es así que, por ejemplo, la mayor parte de los los choferes por aplicativo en Brasil, votan en Bolsonaro y no votan en alguien que le protege los derechos como Lula, por ejemplo. Inclusive, es más, hacen revueltas contra la reglamentación de las aplicaciones, ¿ah? Entonces, tenemos esa paradoja que podríamos hablar mucho, o sea, hay una desestructuración, pero por otro lado, hay una nueva orden. Dardot y Laval hablan eso, ¿no? Algunos otros textos, por ejemplo, yo más que Dardot y Laval comencé por Dita Pliwi, ¿no? Hay una ideología neoliberal que se impuso, nos guste o no, y es una ideología que está muy presente en los gobiernos de derecha. No por nada Kass es neoliberal, no por nada Milei es neoliberal, y no por nada Bolsonaro se apoya siempre en un neoliberal de turno, que siempre va a estar puesto para
serviles, ¿no? Bueno, de todo, y es Los precisamente eso que le permite esa crítica a la modernidad de una forma racional y que huye de esa disonancia cognitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no ven que es el sistema que lo está em, perjudicando. Son ellos que no saben adecuarse, ¿no? Entonces, ellos ven los efectos y la revuelta es contra los efectos de la modernidad, que trae esa modernidad, pero no en las causas. Las causas quedan ocultas, ¿ah? De, digamos que en eso habría como una especie de falsa conciencia, ¿no? A Marx, ¿no? Y por eso esos grupos son muy hábiles. ¿Por qué? Porque ellos sacan la lucha del terreno económico y la ponen en la lucha en el terreno cultural, en el terreno de la moral, ¿no? Y dicen que ese problema que ellos están viviendo no es problema sistémico, es problema de que esos nuevos grupos que fueron empoderados en los últimos años los perjudican. Entonces, si vos no tenés acceso a la universidad, no es porque no haya dinero para la universidad, sino porque los negros, las cuotas de negros te sacan acceso a la universidad, porque las mujeres te sacan empleo, porque no sé qué te hace tal cosa. Es decir, no es un problema sistémico, sino son problemas de esos grupos que han subido de alguna forma y perjudicado el status quo que antes los tenía en un sitial, no digamos de privilegio, pero sí un poco arriba de esos grupos, ¿no? Esos hombres héteros, blancos, de clase operaria alta y media baja, estaban, digamos, en un sitial un poco más arriba, ¿no? De todos, y ahora ellos se han puesto para abajo, ¿no? Hay un intelectual, ya murió, ¿no? Pero un intelectual que me gusta mucho, que es Albert O'Hirschman. Inclusive ahora ha sido estrella de una serie de Netflix, Transatlántico, ¿no? La persona más sin sal era la Hannah Arendt, ¿no? Pero muestra varias cosas y ahí en esa serie en Netflix entendí un poco por qué Hirman pensaba las locuras que pensaba, ¿no? Y Hirman tiene, a pesar de ser un economista, fue una persona que luchó en varias guerras y que tenía un pensamiento humanista y todo lo demás. Y él decía lo siguiente, que eh, era como una calle, ¿no? Donde van dos grupos de autos, dos filas de autos. Y él le llamaba a los dos carriles, ¿no? Y una fila empieza a andar y la otra se queda parada. Entonces, las personas que se quedan paradas se ponen impacientes. ¿Por qué? Porque ven que no avanzan y viceversa. Y él observa de que las personas comienzan a tener acciones un poco extrañas y se atraviesan las filas y quieren hacer, ¿por qué? Porque las dos filas no van al mismo tiempo. Y de alguna forma, esto es lo que ha pasado en la sociedad en los últimos 20 años. Algunos grupos sociales avanzaron más que otros. ¿Ah? Claro, nosotros podemos comprender que esos avances han sido necesarios, ¿no? Por ejemplo, los negros estaban en Brasil, en varios países, estaban muy postergados y que avanzaron más que otros es meritorio. Las mujeres durante mucho tiempo, especialmente en algunos grupos, en algunos países más que en otros, estuvieron muy postergadas y que avanzaran más rápido, que se le dieran protecciones especiales, era absolutamente necesario. Pero eso es racionalizado por algunas personas y otras no. Los ven a través de un juego de suma cero. ¿Ah? Lo que los otros obtienen me lo quitan a mí.
Entonces ahí se da esa rebelión de esos grupos y eso quedó muy claro para mí en lo que pasó en los Roosevelt de Estados Unidos. Creo que analizar el Roosevelt de los Estados Unidos es muy importante para entender esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí el Roosevelt le dio el triunfo a Trump en 2016, mudó de lado en 2020 y le volvió a dar el triunfo a Trump en 2024. ¿Y quién es el habitante típico del Roosevelt? El hombre blanco, los operarios de clase media baja. Y que sufre como nadie en los Estados Unidos la crisis neoliberal, ¿no? Inclusive hay fotos asustadoras de lo que es Detroit. Hay fotos asustadoras de lo que es esa zona industrial, porque esa era una zona industrial y que fue para el espacio, como se dice, ¿no? Acabó. Y esas personas se sienten inseguras o no tienen más nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se revueltan contra eso. ¿Ah? Y es aquí donde entran otros análisis para entender a la derecha. Voy a tratar como son muy conocidos por ustedes, ¿no? Eh, todo o gran parte leyó el texto de los outsiders establecidos de Scottson y Elías, ¿no? Y ahí se muestra claramente cómo dos grupos similares pueden pensar, inclusive oponerse por cosas aparentemente triviales. Y esto, de alguna forma, es lo que está aconteciendo en muchos lugares, ¿no? Eh, Familias se dividen por cosas que pueden ser hasta triviales. eh, Comunidades se han dividido. En Brasil, lo que más se habla últimamente es del proceso de radicalización, ¿no? El proceso de escisión que hay. Y no por nada hubo una especie, un conato, algo que huele a golpe de Estado, cosa que no se veía a tiempo, ¿no? Y es aquí donde entran algunas cosas, ¿no? Es decir, estos grupos no son irracionales, no votan porque sean burros, sino que tienen sus razones y sus razones son de oponerse a ese estado que de alguna forma, de estado de cosas, que de alguna forma lo ven como perjudicial para sus intereses concretos coyunturales. Sí, porque la igualdad puede ser bonita en el largo plazo, pues si me perjudica hoy, deja de ser bonita, ¿no es cierto? Entonces, si mi hijo no entró a la universidad y el vecino del lado entró porque era negro, yo lo voy a ver como mal. ¿Ah? Es así, las personas son egoístas por naturaleza. Entonces, nosotros tenemos que 10 minutitos. Bueno, nosotros tenemos ahí, ¿cómo yo lo explico? Lo explico a través de una categoría filosófica, inclusive me encantó que fuera latinoamericana, que se llama la lógica parasistente. Eh, em, Paraconsistente, disculpen, que fue enunciada en 1968 por un filósofo peruano, Francisco Miró Quijano, y que posteriormente, no, 76, en 86, un matemático brasilero, Newton Costa, lo llevó para la computación y dice lo siguiente, que muchas veces las los sistemas operan con las lógicas parasistentes. Y por suerte, aquí hubo un profesor que se llamó Cayo García, que nos dio epistemología y que nos habló del famoso Photon, ¿se acuerdan? Y de la teoría de la complejidad, cuando nadie hablaba sobre eso. Y efectivamente,
el fotón se comporta de dos formas, ¿no? Como onda y como materia. Y funciona así. Entonces las personas no tienen una sola racionalidad. Eso es un invento invento me parece pésimo de la modernidad. La modernidad, incluso fueron los griegos que nos metieron que existe algo, y es más, hasta los judíos con el monoteísmo, de que existe algo que tiene una sola explicación. No, las explicaciones pueden ser múltiples y muchas veces las personas colocan eso dentro de las explicaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que van a usar los grupos de derecha para Lo organizarse y ganar ese poder que tuvieron. Ellos no emergen del día a la noche simplemente por una cosa media fantástica, sino porque hay un caldo de cultivo y que lo saben aprovechar muy bien, ¿no? Y aquí voy a tomar dos autores, ¿no? Uno muy querido por todos, de uruguayo, inclusive no sé si aquí el colega lo conoció, René Dreyfus, que hizo la mejor tesis sobre las dictaduras en Brasil, y que me llevó a hacer el doctorado en Brasil casualmente, ¿no? Lamentablemente murió en 2023, ¿no? Eh, Ahí él tiene otro libro muy interesante que se llama La Internacional Capitalista. Y La Internacional Capitalista es un libro que muestra cómo el capitalismo se reorganiza ideológicamente a partir de 1918, sobre todo para oponerse al comunismo. Es ahí donde nace la primera internacional comunista. La segunda internacional comunista es prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial y esa segunda internacional capitalista en América Latina fue importantísima para producir las dictaduras y frenar el proceso revolucionario que está ocurriendo en América Latina, real o no. Y lo que nosotros vemos, y aquí entra dentro de la temática del Congreso, es que existe una tercera internacional capitalista, inclusive esta los semana o la semana pasada estuvieron reunidos en la CEPAC en los Estados Unidos, que funciona muy bien. ¿Ah? Es decir, ellos tienen redes y tienen conexiones, ¿no? De todos modos, son redes y conexiones que no son jerárquicamente establecidas, sino hay algunos modus vivendi, digamos así, medio particulares. Por eso a mí me gusta mucho la categoría de Javier Balsa de llamar constelaciones. ¿Ah? Esas redes funcionan como constelaciones, inclusive muchas veces parece que eso se va ajustando de acuerdo con las necesidades, de acuerdo con los momentos, de acuerdo con los posicionamientos que haya en un momento u otro, ¿no? Y esas articulaciones tienen tres ejes: el económico, el político y el religioso. ¿Ah? Eh, ¿Qué hay de común esas tres? Eh, el, el económico y el político, lo que no hay de común es el religioso, por lo menos aquí en América Latina. ¿Por qué? Porque anteriormente las internacionales capitalistas o conservadoras, como dice Grossman, estaban con la Iglesia Católica y hoy la Iglesia Católica fue sustituida por los evangélicos, por lo menos en Brasil, por lo menos en algunos países donde tienen algún predicamento. ¿Por qué? Porque el discurso ideológico es bastante importante, sobre todo en estos grupos conservadores. No por nada hay un revival de la Biblia, no por nada hay toda una discusión que tiene que ver con esto, ¿no? No por nada Milei anda haciendo esas cosas medio extrañas ahí en Jerusalén, ¿no? Eso no es una locura de él, sino es algo pensado para colocar dentro de esa narrativa, ¿no? Entonces, esa es una. ¿Qué tienen en común? Y ya voy cerrando. eh, en que inventan o reactualizan enemigos imaginarios, ¿no? Es decir,
las tres Red Gears, las tres ondas contra el peligro rojo, ellos tuvieron como mote el anticomunismo, ¿no? Sea cierto o no, es decir, la primera sí, era la Unión Soviética, que era un bicho que pegaba, ¿no? La Revolución Rusa, ¿ah? Pero no por nada se establece en 1918. La segunda, bueno, son los rusos ganando la Segunda Guerra Mundial prácticamente, ¿no? Y la tercera, reinventan de nuevo. Estamos aquí en el pabellón Hugo Chávez, y el malvado favorito de estos grupos fue el chavismo, ¿no es cierto? Y en términos generales es el gramscismo, es el marxismo cultural, la escuela de Frankfurt, son todos enemigos imaginarios que sabemos que funcionan muy bien en política, ¿no? Es decir, entran dentro de esta narrativa, ¿no? De constituir, y por eso esas redes que se organizan son redes, y aquí entro dentro no me va a quedar espacio, del tema del Congreso transfronterizas, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de una cosa bastante extraña y una paradoja, a pesar de combatir el comunismo, a pesar de combatir el gramscismo, lo incorporan, hacen su síntesis. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, las redes de derecha se organizan internacionalmente, aunque se planteen como defensoras de lo nacional, del nacionalismo y esas cosas, ¿no? Están organizadas internacionalmente. Eh, Hoy por hoy no hay una agrupación de izquierda semejante a las CEPAC. Si uno le pregunta a cualquier militante, por ejemplo, cuál es el ideólogo más importante de la izquierda en tal país, no lo va a saber nombrar, cosa que es muy diferente en los grupos de derecha. Los grupos de derecha saben quiénes son sus referentes internacionales, y eso se debe mucho a ese internacionalismo que han construido en la práctica. Y por otro lado, la segunda cosa, y mucho más importante, han hecho la guerra cultural como la hacía Gramsci, cosa que eh, la izquierda perdió. Eh, Hacen una guerra cultural muy fuerte, ¿no? Y venía pensando aquí, por ejemplo, aquí hubo de alguna forma un cierto conflicto cultural, ¿no? Si nosotros lo pensamos, por ejemplo, en Brasil, y aquí varios brasileños, eh, los primeros gobiernos del PT, la introducción de las masas se dio por el consumo, no se dio por una batalla cultural, no se dio por una movilización política, como la del chavismo, por ejemplo. Y por eso caen, ¿no es cierto? Y si nosotros vemos este segundo momento del petismo, se da lo mismo. No hay una batalla cultural. A lo máximo que hay es una incorporación de nuevo por cosas económicas, aumento del salario mínimo, vale gas, aumento de la Bolsa Familia, no sé qué, no sé cuánto, pero no hay una disputa cultural dentro del gobierno, a no ser en grupos muy específicos que tengan a ver con determinados tipos de minorías, indios, negros, ¿no? Ahí sí puede haber una pequeña disputa, pero disputa general no existe, ¿no? Entonces, estos grupos se organizan y se organizan bastante fuerte. Y ahí hay una cierta novedad, y con esto cierro definitivamente, que son las redes sociales y cómo operan y por qué son importantes para comprender estos grupos y sobre todo su racionalidad. ¿Por qué? Porque las redes sociales sí traen una cierta novedad, y que es también con un condicente peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque estos grupos son grupos autocentrados, son grupos jerárquicos, mantienen una jerarquía muy fuerte. No por nada hubo un dedazo de Bolsonaro, es decir, él indicó su hijo, y es su hijo
el que lo va a suceder. No hubo una discusión interna de quién iba a ser el sucesor de Bolsonaro. Inclusive si nosotros vemos, por ejemplo, los grupos evangélicos, son grupos evangélicos en nombre, pero en realidad son pre-reforma protestante. ¿Por qué? Porque la reforma protestante se instituyó precisamente para dar voz al fiel. Y el pastor es el que jerárquicamente les da la palabra de Dios, como antes. Es decir, de evangélico eso no tiene nada, de protestante ahí no hay nada, ¿no? Entonces son grupos fuertemente jerárquicos, autocentrados, y que mantienen ese discurso a través de lo que Alfred Schutman llamó la construcción social de la realidad. Es decir, puede ser una realidad paralela, pero esa realidad paralela es de alguna forma una realidad tan real cuanto a la realidad verdadera, ¿no? Entonces, con esto cierro, y esa también es una referencia bastante grata al querido Eduardo Bajo, que nos enseñó eso a través de el libro de Berger y Luckmann, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Si les parece, y hay algunas preguntas que quieran hacer desde el público, me imagino que hay varias, podemos dar lugar a 2 o 3 y bueno, y continuamos con las jornadas. Arranco yo para romper el hielo. A ver, em, usted decía recién, me hizo acordar bastante al principio, al texto de Waldo Ansaldi, ¿no? Que hay de nuevo en estas nuevas derechas. Y usted decía, bueno, no son homogéneas, pero tienen cierto grado de continuidad. ¿Cuáles son esas continuidades, además de estas conformaciones, digamos, de em, grupos transatlánticos, ¿no? Uno podría pensar incluso en la Sociedad Mont Pelerin como una de esas asociaciones que fomentó estas ideas desde la perspectiva del pensamiento económico. Bueno, ¿cuáles serían entonces las continuidades que en América Latina uno puede encontrar para pensar esas derechas? Y relacionado a eso, em, ¿cuál es el papel, digamos, dentro de estas derechas y las extremas derechas eh, en relación a los golpes o las nuevas formas de golpes institucionales, como pueden ser el lawfare, o también golpes tradicionales, como fue el caso de Bolivia, ¿no? Digo que más parece en los últimos años, recientemente. Eso por un lado. Y por otro lado, en relación a la racionalidad de las nuevas derechas y los distintos tipos de racionalidad existentes con gran resiliencia, como usted decía, ¿cuál es el papel de la afectividad en estos procesos? Que me parece que ahí también la distinción de la modernidad entre racionalidad y afectividad, bueno, forma parte de esas herencias que nos limitan para pensar la adhesión, ¿no? A ciertos idearios que en principio, desde el pensamiento de izquierda, irían en contra de los propios intereses de las clases populares. Eso como para arrancar. Bueno, sí, gracias. Ya va unas 3 conferencias más, pero vamos a empezar por Waldo, el querido Waldo, eh, que también por ahí compartimos cosas, y siempre ha sido muy feliz en sus títulos especialmente, ¿no es cierto? Que inspiran bastante debate, ¿no? Sí, hay bastante continuidad, inclusive lo voy a enganchar, pero no hacerlo muy largo esto, en la segunda parte, ¿no? Me voy a ir a Hayek. Yo un día metí un avispero, ¿no? Mexi en un vespero, como se dice en portugués, ¿no? ¿Por qué? Porque
hice un artículo en academia.edu, un paper así, que fue un draft, que fue a debate en una modalidad que se llamaba Academia Leader, y no sé si funciona más. Y fue bastante interesante porque yo dije lo que todo el mundo sabe, que Hayek era un fascista, ¿no? Y los chilenos se pusieron con los pelos de punta y me empezaron a pegar. Y algunas cosas eran ciertas y tuve que hacer una síntesis acerca de eso, ¿no? Y tal es así que terminé sacando varios artículos y capítulos sobre eso, ¿no? Y efectivamente, sí, nuestra democracia, digamos, formal, burguesa, como muchas veces se le llama desde la izquierda, funciona bastante bien en el momento que mantiene el status quo. El momento que el status quo está puesto en peligro, ahí hay ciertos reparos a eso, ¿no? Y eso no es un problema que viene ahora, sino un problema que ya viene desde antaño, ¿no? Inclusive Hayek en un libro califica a las democracias como iliberales y retoma o crea ese término. Por eso a mí me causa urticaria llamar democracias iliberales. ¿Por qué? Porque de esa forma la condena y por eso justifica que haya golpes contra esas democracias que son llamadas iliberales. ¿Cuáles serían las democracias iliberales? Son las democracias que cuestionan la libertad económica. Es decir, el neoliberalismo tiene como principio que todo lo que rige la libertad económica y para abajo se organiza la sociedad con esa lógica, ¿no? Entonces, si el funcionamiento de una democracia está atacando de alguna forma el funcionamiento de las libertades económicas, sería justo derrubarla. Y por eso Hayek no tuvo empacho en asociarse con todos los gobiernos dictatoriales que hubo en su época. El más conocido fue los abrazos que se dio con Videla, los abrazos que se dio con Pinochet, etcétera. Inclusive había amigos, eso está en las correspondencias, que lo alertaban, ¿no? Que quedaba mal abrazarse con Pinochet, y sobre todo para alguien que se decía un liberal, ¿no? Pero era con Salazar, con los sudafricanos, con todos los dictadores, con todos los peores tipos se asoció. ¿Por qué? Porque el objetivo de él era defender ese tipo de democracia occidental que funcionase para mantener el status quo capitalista. Cuando status quo capitalista de alguna forma puede subvertirse, es bueno em, derrubarlo, ¿no? Y para eso lo justifican. En el caso de países subdesarrollados, ¿dónde estaría eso? Sobre todo en la relación de dependencia. Y no por nada estamos en un pabellón, que se llama Venezuela, en un anfiteatro que se llama Chávez, ¿no? Es decir, cuando algún país busca zafarse, digamos, de la relación de dependencia, ahí viene el golpe de Estado, el golpe de nuevo tipo, etcétera, el lawfare, para destruir esa alternativa. Pasó en Brasil con Dilma, ¿no? Inclusive, si se recuerdan, los brasileños ciertamente, Brasil estaba a punto de hacer un caza supersónico, ya en la época de Dilma. Eso se consiguió ahora con Lula. Es decir, no sabemos hasta cuándo la burguesía va a permitir que Lula eh, subvierta, digamos, la lógica capitalista dependiente de Brasil, ¿no? Es decir, hay todo eso. Y por otro lado, eh, esos grupos tienen alguna eh, supervivencia, ¿no? Por ejemplo, yo veía de que no los fascistas, porque no eran fascistas, pero los autoritarismos de la Primera Internacional muchas veces se reciclaban en la Segunda
y terminan reciclándose en la tercera ola, ¿no? Si nos vemos, pasa lo mismo aquí en Argentina. No por nada, las referencias de Milei, de su grupo, no son referencias actuales, son todas referencias al pasado, ¿no? Inclusive un pasado bastante distante, ¿no? Pero fueron a, a buscarlo al verde y lo trajeron allá de una oreja y lo metieron en la discusión presente. Tal vez gente, tal vez no, pero de forma de que estos grupos de alguna forma se retroalimentan y se retroalimentan con todo eso. Hay una biografía monumental de Hayek de 13 tomos. eh, si mal no recuerdo, el organizador es Robert Leeson. La mayor parte están así medio en internet, pero es interesante verlo. ¿Por qué? Porque muestra cómo las derechas de Hayek, el neoliberalismo de Hayek, fue organizado sobre todo con esa reminiscencia del pasado, ¿no? Y si nosotros vemos, la mayor parte de los teóricos que estos tienen como referencial son los alemanes de la década del 30, ¿no? Eh, y la cosa interesantísima que se me quedó en el tintero, la racionalidad y la afectividad. Y es muy importante en estos grupos, ¿no? Y aquí agradezco haber ido para un curso de filosofía porque ahí pude leer mejor a Axel Honneth. Aunque tengo mis resalvas con Axel Honneth, ¿no? Porque, algunas pocas, ¿no? De todos modos, él trabaja con la afectividad, trabaja con el cotidiano, y estos grupos sí se organizan de esa forma, ¿no? Es decir, hay un cierto afecto en estos grupos. Estos grupos muchas veces se sienten atacados y precisan de ese afecto entre pares, ¿no? Es decir, no por nada se organizan esas iglesias. ¿Por qué? Porque la crisis económica, ese haberte tirado a los leones como individuo, literalmente, te deja desamparado, es difícil, pues hay que tener un círculo de relaciones. Eso es algo que se rompió con la modernidad. Es decir, antes vos estabas amparado por el sindicato. La cosa que me hizo el sindicato me manda unos panfletitos, chao. Ni organizaron una sentada, pero los despedidos de Unicino. No hizo nada el sindicato, ¿no? No hizo absolutamente nada. El sindicato, lo único que hace, te da descuento en farmacia. Eso es lo que hace el sindicato en Brasil. No te protege tus derechos, no, nada, va a echar, chao, está despedido, arréglatela. Total, yo voy a tener como burócrata sindical mi puesto aquí garantizado, no me interesa. ¿Ah? Y así los individuos están en esta nueva modernidad, están tirados al azar, digamos, ¿no? Y entonces hay una cierta un socorro por esa afectividad. Es decir, y de alguna forma esos grupos autocentrados la tienen. ¿Por qué? Porque son grupos que se autorreconocen. Si nosotros vimos, hubo campamentos que estaban ahí en los cuarteles. Y no eran solamente viejas locas, no eran personas que estaban ahí porque estaban, qué sé yo, por disturbios mentales. Algunos probablemente, pero la mayor parte estaba buscando ese afecto que la política dejó de dar a mucho tiempo, que las instituciones dejaron de dar a mucho tiempo, ¿no? De todos modos, soy crítico con Honneth porque él dice que él habla del refugio en lo cotidiano. Y es Me pare aquí una cosa muy peligrosa. ¿Por qué? Porque tal vez tenga razón hasta el advenimiento del Internet. me pa me ¿Ah? pa ¿Por qué? Porque el cotidiano, sí, se había quebrado ese refugio de lo cotidiano. Si nos acordamos, los judíos, cuando los marranos podían seguir practicando sus rituales, tus cosas escondido adentro, ¿no? Era solamente tú poner unas morcillas, unos chorizos ahí, hacer de cuenta de que estabas comiendo cerdo y que podían de alguna forma contornar la situación. Pero ahora no. La televisión rompió, invadió el cotidiano, trajo
la sociedad para adentro. Y la Internet trajo peor aún, ¿no? Inclusive la cantidad de crímenes cibernéticos que hay, los padres, por ejemplo, ya no pueden controlar a los hijos. Muchas veces corren más peligro los hijos dentro de casa que fuera de casa, ¿no? Entonces, tenemos una ruptura de eso, pero las personas precisan de afectividad y también esos grupos autocentrados terminan siendo de alguna forma alcanzados por eso, ¿no? Inclusive estaba aquí, Clarice Esperanza habló de Marluz y me acuerdo de un dirigido de Marluz, una profesora que también fue despedida en Unicino, todos fuimos despedidos. Eh, ahí Marluz tenía un dirigido y yo hice un curso conmigo y que comenzamos a estudiar la derecha hace mucho tiempo antes de la pandemia, ¿no? Y ya venía eso de los grupos bolsonaristas y él hablaba de cómo su abuela se había transformado con el uso de Internet. Como desde una abuelita dócil, casi del cuento de Caperucita y el Lobo, se transformó en un demonio. ¿Ah? ¿Y todo por qué? Porque ella se encontró en ese grupo y ese grupo comenzó a ir creciendo en una actividad y esa mujer se transformó en una, derramaba, digamos, fake news, odio y preconcepto que era increíble. Y eso no es algo anecdótico. Puede ser dos ejemplos, no son constataciones empíricas académicas, ¿no? Pero pasó en nuestra familia también. Yo tengo una hijastra, tiene una abuela que viene del agronegocio, ¿no? Tienen tierras, se dedican a cultivar y también se transforma en un pequeño demonio hasta que los nietos tuvieron que decirle, por favor, abuela, termine con eso. Pero ella se sentía, sentía parte de un grupo y respondía eso por afecto, ¿no? Todos estaban desparramando fake news. ¿Por qué yo no voy a desparramar fake news? ¿No? ¿Por qué yo no voy a desparramar preconceptos? Estoy dentro de ese grupo. ¿Ah? Y eso forma parte también de la lógica, ¿no? Y de ese sentido de que hay, de alguna forma, una cierta racionalidad en estos grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque no era que también ellos eran unos ángeles y fueron transformados. No, había un cierto preconcepto que solamente fue liberado. El germen ya estaba. Es decir, el racismo en Brasil está. Nada más que no afloraba, ¿por qué? Porque las personas tenían miedo de ser expuestos, los demás. Cuando pudieron ser expuestos, se transformaron en esos demonios. Fue lo que pasó en la Alemania de Hitler, ¿no es cierto? Y yo lo digo esto una vez lo discutimos familiarmente, mi esposa, segunda esposa es rubia, de ojos verdes, y toda la familia es más o menos en la misma sintonía. Y nuestros hijos comenzaban a tener novios, le digo, ¿qué pasaría si tu hijo se viene con una novia negra? Me pa Quedó ese clima, digamos así, ¿no? Le dice, es algo que en la familia no se cogita, como se dice, no se piensa. ¿Ah? Es una cosa tabú. La segregación está. Las brujas no existen, pero existen. El racismo en Brasil no existe, pero existe. Inclusive sabemos que lo que pasa cuando alguien quiere expresar racismo en Brasil y no entiende que haya delito. Y es delito no porque no exista, sino porque es necesario que sea delito, porque es un delito, es algo que está todo el tiempo. Ah, en- Bueno, para cerrar, le vamos a dar la palabra a Pablo Requena y después los invitamos a seguir charlando y conversando en los pasillos. Hernán va a estar hasta el último día, así nos damos tiempo también para almorzar antes de la segunda tarde. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Hernán, por las reflexiones. Me parecen súper, que organizan un montón
la mirada del presente, ¿no? Pensaba cuando te escuchaba en que en realidad la gran obsesión de los historiadores es pensar las continuidades y los cortes, ¿no? Entonces, de la misma manera que Julieta me preguntaba, bueno, a ver, ¿cuánto hay de continuidades en las nuevas derechas, a las que hay que pensar nuevas con comillas, como vos muy bien lo decís, y hay que también poner en duda el nuevas? Y pensando sobre todo en que hay un discurso, hay una familia discursiva que se caracterizaría por un espíritu antimoderno, que lo podemos hacer remontar, no sé, hasta Donoso Cortés en España en la década de 1850, y que hay elementos, me parece que hay una tensión entre una derecha modernista y una derecha antimodernista a lo largo del siglo XX, ¿no? Hay una derecha que mira con confianza la modernidad, y hay una derecha que de alguna manera mira a la modernidad en términos de la necesidad de reparación de aquellos que han sido despojados justamente a partir de un avance, una distribución de derechos y demás. Entonces, me parece que ¿qué te parece pensar justamente al presente o a las derechas, ¿sí? A partir de esta tensión que vos bien planteás entre una derecha que pudo haber mirado en algún momento a partir de los 70s, 80s, 90s en América Latina con alguna simpatía al proceso de modernización, derechas que, como las presentes, que tienen una mirada que es mucho más consistentemente antimoderna, ¿no? Nos paremos en donde nos paremos, Trump, Orbán, Milei, Bolsonaro pueden tener disonancias en perspectiva de política económica, ¿sí? Pero hay una cosa que los atraviesa, que es una furia antimoderna que es bastante marcada, ¿no? Eso de un lado. Y del otro lado, la otra cuestión vos marcabas estas tres oleadas de las derechas, ¿no? Y me parece que esas tres oleadas de la derecha uno podría llegar a pensar, a la primera le correspondió la radio, a la segunda le correspondió la televisión, a la tercera le corresponden las redes sociales. Y que la gran diferencia de las redes sociales, a diferencia de la radio y la televisión, es que no apelan a un público que es universal, sino que justamente apelan a una segmentación del público y que esa segmentación del público funciona a partir de eso. Bueno, ¿cómo podés pensar ese diálogo entre medios tecnológicos, por ejemplo, y programas políticos que son a la vez tan nuevos y tan viejos? ¿Mm? Te agradezco, Pablo. Bueno, un gusto verte. Inclusive yo te veo, te acompaño un poco más que otros redes sociales, ¿no? Eh, sí, efectivamente, con respecto a las continuidades y lo que hay de nuevo. Y es una cosa que yo observo desde el estudio que hice de la Fundación Mediterránea. ¿Por qué? Porque cuando hice el estudio de la Fundación Mediterránea, hice especie de prosopografía, analicé todo su directorio, todos sus cuadros técnicos, todo lo demás, y una de las cosas que se observaba era cómo a medida que el tiempo pasaba, los cuadros técnicos iban empeorando en calidad académica. Es decir, nos guste o no, Cavallo era un tipo que podría ser un Nobel. ¿Ya? Tenía doctorado en Harvard, otros tenían doctorado en Stanford, otros tenían en Chicago, tenían doctorado. Milei creo que es. Y los técnicos de la Fundación Mediterránea, cuando yo cerré el estudio en el año 92, era lástima, dos tenían doctorado. Y no sé, porque bueno, tener chapa de doctor te hace mejor que otro, ¿no? Y todos eran universidades nacionales, ninguno se había doctorado en el exterior. Y eso es lo que observo muchas veces en los grupos de derecha actual, lo que llamo la fatiga de materiales. ¿No? Inclusive lo publiqué en un artículo de 2018 que salió en el Global Dialogue de la ISA, y que me gustó hacerlo. Me pegaron un poco porque yo dije que la onda neoliberal que se venía iba a ser breve, y de alguna forma lo fue. Porque hay una cierta fatiga de materiales. Ellos tienen que buscar al pasado, porque son incapaces de pensar el presente de forma original. Eh, Milley no recita Rothbard porque sea un referente teórico y todo lo demás. Lo recita porque no sabe construir una cosa nueva. Y ese es el gran problema que tenemos. La derecha no tiene, inclusive
yo creo que las izquierdas, ¿no? Los liderazgos de izquierda no pueden construir cosas nuevas. Es decir, es muy difícil y sobre en eso sí, ahí no, por eso no lo desecho totalmente, digo que no, no alcanzan a explicarse muchas cosas, ¿no? De todos modos, siempre pasa eso, nunca pensamos radicalmente todo de nuevo. Hay algunas cosas nuevas, sí, efectivamente, que en algunos, ¿no? Pero, por ejemplo, un principal ideólogo de las derechas brasileras, el finado Olavo de Carvalho, ¿no? Que su mayor mérito fue hacer letras junto con em, eh, Pablo Coelho, ¿no? Y que después se transformaron en unos espantapájaros de la derecha, una cosa horrible, ¿no? Y le rinden culto y todo lo demás, ¿no? Decía, hay una fatiga nuestra, si Hoffman tuviera que hacer un nuevo libro sobre las eras, digamos que esta es la era de la fatiga intelectual. Esta es la que no hay ideas nuevas, son todas cosas que, por ejemplo, ¿cuál es la principal idea de Trump? MAGA, ¿ah? Em, que es una idea que ya viene de Ronald Reagan, ¿ah? Es decir, una idea de 50 años atrás, de 30 años, 40 años. Es decir, hay toda una cosa cíclica, ¿no? Pero, ¿por qué son importantes? Y ahí sí, creo que le da la tecla, no lo pude explicar, pero es algo que observo, eso de la segmentación. Es decir, y eso creo que tiene mucho que ver con que sean grupos económicos, pensamiento económico que actúe. Em, Hablo aquí de la sociedad Montpellier, pero pasa lo siguiente, en los grupos de derecha hay una pretensión universalista y tampoco no hay una pretensión de que todos puedan ocupar los mismos puestos dentro de las organizaciones, ¿no? Es decir, eh, todo está segmentado, todo es como una especie de organización, una firma capitalista, no diría fordista, sino diría en el post-fordismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay organizaciones que se dedican a pensar y dedicaciones que se dedican a actuar y acabó. Hay una profunda segmentación, es decir, le dan el discurso que quieren a los grupos que precisan de ese discurso, ¿no? Entonces, el discurso, por ejemplo, para los hombres es uno, el discurso para las mujeres es otro, el discurso para los pobres es uno, el discurso para los sectores emergentes, todos los demás. De todos modos, hay discursos que más o menos son, traen una cierta unicidad, digamos, ¿no? Porque tampoco no es una jalea, ¿ya? No hablé, pero por ejemplo, en Brasil sobre todo, y en los Estados Unidos hay discursos muy fuertes de lo religioso, por ejemplo, que ellos llaman la teoría de la prosperidad y la teoría del dominio. Son discursos que no nacieron ahora, nacen en la década del 60, la década del 70, y que vinculan lo económico con lo religioso. Estuvieron vinculados, nada más que hay una nueva vinculación, es decir, la teoría de la prosperidad es la religión neoliberal. Es decir, Dios te castiga porque vos no te forzas, Dios no te da un buen salario. ¿Ah? Y es eso. ¿Ah? Y la teoría del dominio, de nuevo, subvierte la reforma protestante. ¿Por qué? Porque la teoría del dominio, y eso lo trabaja muy bien em, ay, la- se m- Ariel em, Ariel Goldstein, em, la teoría del dominio que dice que lo religioso tiene que ser fundamento de lo político.
¿no? Y no por nada, Trump hace todas estas cosas con Irán. No solamente es cosa del petróleo, sino él está alimentando ese conflicto entre Occidente y Oriente, que es un conflicto de vía religioso para mantener la coherencia narrativa dentro de sus propios grupos, ¿no? Y bueno, y eso se observa en muchas cosas. Por eso, estos grupos, ahí es donde opera esas micro racionalidades. Es decir, y por eso Balsa me parece que es interesante para analizar, porque Balsa observa lo siguiente, que existen como en esas constelaciones, no lo expliqué porque sería largo de más, existen varios tipos, digamos, ¿no? Entonces, y jerarquías, ¿no? Es decir, funciona como una constelación. Es decir, hay un sistema solar, pero por ejemplo, la Tierra tiene su satélite, Júpiter tiene sus satélites, Mercurio tiene sus satélites, ¿no? Es decir, no todos giran de la misma forma y algunos giran en torno de esos otros grupos, ¿no? Entonces, la microsegmentación funciona perfectamente eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona observa que él adhiere por un interés puntual. Puede estar en contra de todo, pero su adhesión se da por ese interés puntual. Ah, yo tengo un hijo gay, no quiero que mi hijo sea gay, yo quiero que me lo curen, y entonces yo voy a adherir al conservadurismo por esa cosa particular. Ah, yo tengo una mujer que está reclamando mucho mi familia, quiere más libertad de lo que yo estoy dispuesto a dar, entonces yo adhiero por eso. Ah, mi hijo perdió el puesto en la universidad por causa de que entraron más negros. Ah, entonces adhiero por eso. Entonces ellos tienen una racionalidad micro que los hace adherir a algo macro, en lo cual eso se diluye y muchas veces puedes hasta ser perjudicado, pero él no ve que es perjudicado. ¿Por qué? Porque de alguna forma es atendido en su realidad micro. Ah, Bueno, le damos un fuerte aplauso a Hernán y los invitamos, esta tarde al siguiente panel que va a ser a las 18 horas en este mismo lugar y en este mismo canal para quienes nos siguen online.